buenos días. Primero, agradecer al comité organizador el poder estar con ustedes este día y compartir estas experiencias y conocimiento en el tema de manejo de heridas. Bien, vamos a recordar algunos conceptos. Bien, el primero, ¿qué son los cánceres de cabeza y cuello? Que es el tema que me ha tocado hoy día compartir con ustedes. Son todos los cánceres, para recordar, los que corresponden a laringe, garganta, labios, boca, nariz y glándulas salivales. Vamos a hablar de ese tipo de patologías. ¿Qué nos dicen algunas estadísticas? Que estas se pueden considerar un tipo de tumor infrecuente y va a representar un 5% de todos los tumores. Existen algunas variaciones en cuanto a su frecuencia. Por ejemplo, en Europa, aquí está el dato, donde dice que la localización más frecuente es en la laringe. Asimismo, cuando hablamos de ese tipo de patologías y hablamos ya de lo que corresponde a las heridas o las úlceras, decimos que estas úlceras neoplásicas son aquellas producidas por tumores muy avanzados, residuados o metastásicos, en los cuales el grado de infiltración va a presionar la piel, produciendo una ruptura de ella y por ende presentándose esta herida o úlcera. ¿Por qué le llamamos herida o úlcera? Va a depender del tiempo de evolución. Le llamamos las úlceras o también llamadas heridas crónicas, son aquellas que tienen más de 4 semanas de evolución. ¿Bien? Y si hablamos, revisando las estadísticas, algunas bibliografías, tenemos algunos datos. Por ejemplo, ¿cuántos casos de muertes hay de este grupo de pacientes? Hay unas estadísticas que tenemos del 2012 al 2016. Se dice, por ejemplo, que el número de casos nuevos de cáncer en la cavidad bucal y faringe es el 11.3 por cada 100.000 varones. ¿Y cuánto en mujeres? Y mujeres por año. Y cuando hablamos de muertes, 2.5 por 100.000 hombres y mujeres. Es un cáncer que se presenta y ustedes que ven este tipo de pacientes también tienen este grupo de pacientes. De hecho, tienen ustedes una especialidad. Bien, ¿cuál es el riesgo de desarrollar este cáncer? Aproximadamente el 1.2% de los hombres y mujeres diagnosticados en algún momento van a presentar una herida o úlcera. ¿Cuál es la prevalencia? Se estima que 370.309 personas que viven con cáncer oral y de faringe están en los Estados Unidos para el que fueron en la data del 2016. Estos datos epidemiológicos son también de Estados Unidos y aquí lo más importante es que recordemos los casos nuevos. Miren, estimados para este año, 2019, se dice que son 53.000 personas. De ellos, hay un porcentaje, el 3% de estos serán cáncer de cabeza y cuello. ¿Bien? ¿Qué es importante recordar de este tipo de patología cuando tenemos nosotros en el consultorio? Que estas úlceras van a representar un problema de salud, la mayoría son graves, con consecuencias y repercusiones de la calidad del paciente. ¿Por qué? Porque estas heridas generalmente son muy sangrantes, ¿verdad? Tienen mal olor y esto va a afectar la autoestima del paciente. Tuve la oportunidad, cuando recién vine al hospital hace aproximadamente con el tema de heridas y el manejo de los productos de cura avanzada, hace aproximadamente 7 años, vi una paciente que tenía una lesión en cabeza y cuello. La paciente venía a sus curas al área de radioterapia y la paciente verdaderamente tenía un mal olor. Para ella significaba demasiado, era la repercusión psicológica de venir a sus curas. Ella decía, todas las personas se me alejan para ver. Entonces, ese problema, y es uno de los objetivos al manejar ese tipo de lesiones. Generalmente, dice, se produce por tumores muy avanzados o metastásicos en los que el grado de infiltración, como mencionábamos, produce. El tema es, ¿por qué se produce la lesión? Por la infiltración del tumor, que hay la ruptura de lo que viene a ser la epidermis y la dermis.
Cerca del 5% de los cánceres van a presentar este problema en la piel. Sin embargo, no se conoce cuál es la proporción que llega a desarrollar las úlceras neoplásicas. Bien, entonces, de todo ello, del manejo, del diagnóstico, del tratamiento, del manejo holístico de este tema de las úlceras, ¿qué es importante recordar? Que tenemos que tener un plan estratégico para manejarlas, que los pacientes presentan una importante repercusión en su calidad de vida. Bien, y que el abordaje tiene que ser multidisciplinario. Yo puedo ser la experta en manejo de heridas, pero yo necesito conversar y tiene que estar en el equipo. Por ejemplo, una nutricionista. Puedo saber los aportes, puedo saber cuánto necesita, cuánto tiene cada alimento, pero yo no soy la nutricionista. Llegado el momento puedo orientar, pero yo necesito conversar, que también había. Yo necesito un psicólogo. Puedo tener yo las nociones, puedo elevar la autoestima del paciente, conversando, pero yo no soy la psicóloga. Tiene que ser visto por su médico de la especialidad, por si necesita alguna cobertura antibiótica para el manejo del dolor. Yo no lo puedo manejar. Entonces, tengo que ser respetuosa de cada indicación y es por eso importante. De ello va a depender el éxito de que nosotros manejemos estas heridas. Bien. Y recordar, como les mencionaba, cuál es la fisiopatología de estas heridas, cómo evolucionan. Hay un crecimiento incontrolado del tumor, hay una neovascularización, son muy sangrantes estas lesiones, como mencionaba, hay una invasión de células tumorales y hay una formación de masa tumoral necrótica. En el caso de este tipo de lesiones, no puedo trabajar como otras lesiones. Por ejemplo, si yo tengo una lesión por presión, en algunos casos yo podría hacer el debridamiento quirúrgico, o si yo tengo un pie diabético. Pero en ese tipo de lesiones tumorales no puedo ser muy agresiva, y no puedo, a veces tengo una limitación en el manejo del uso del bisturí. ¿Bien? Por eso es importante dos puntos al manejar estas lesiones. Primero, tengo que hacer una valoración general del paciente, es decir, atendiendo principalmente todo el tema de la enfermedad y cómo es el pronóstico de esta patología en el paciente. También he tenido la oportunidad de ver en algún momento un paciente con una neoplasia de cabeza y cuello, y en algunos casos esos tumores son muy agresivos, y el paciente lamentablemente se va demasiado rápido, y las lesiones también para el paciente y para el familiar son impactantes. Entonces tenemos que ser conscientes. Algo importante cuando uno maneja estas lesiones, no todas se van a cerrar. No es lo mismo que yo maneje una lesión por presión, un pie diabético o una úlcera venosa, que está dentro de la clasificación del manejo de las heridas crónicas. ¿Bien? Y el segundo punto es la valoración local de la úlcera en función al aspecto, es decir, tengo que manejar la carga bacteriana. ¿Por qué? Porque estas lesiones generalmente, como les mencionaba, tienen mal olor, y vamos a ver por qué. Bien, por ello es importante hacer un diagnóstico y tratamiento precoz, evitando la progresión de una infección grave para detener este proceso. Muchas veces el paciente empieza con una herida pequeña y esta ulceración se va creciendo, y a veces toma toda la parte, recordemos que aquí hay ganglios, y va tomando todo el cuello, incluso toma parte de la oreja. Entonces es importante inmediatamente hacer el manejo de lo que viene a ser la carga bacteriana. Bien, entonces para hacer una valoración local de una úlcera, primero tenemos que ver el aspecto de la lesión. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que colocar y saber en nuestras anotaciones colocar la localización, el tamaño, el tejido desvitalizado, o sea, el tejido necrótico, desfacelado, y cómo está esa piel perilesional. En sí, el manejo del aspecto de la lesión se da en todo tipo de heridas. Yo debo de medir la lesión. Yo no puedo decir, estoy con una herida pequeña, mediana o grande. Debo medirla.
en centímetros. ¿Cómo lo voy a medir? Con un hisopo tomaré la medida y esto lo llevaré a una regla para poder decir objetivamente de qué tamaño es la lesión e inclusive ver la profundidad. ¿Para qué? Para poder evaluar y ver cómo va el manejo que evaluar el tratamiento que le estoy brindando. El segundo es el manejo de la carga bacteriana. Generalmente estas heridas están con una proliferación bacteriana, tanto aeróbica como anaeróbica. Generalmente es por ello que no se recomienda el manejo de cultivos en este tipo de lesiones, porque le va a dar positivo, ¿cierto? Y el otro tema es el control del exudado. ¿Por qué? Porque como son heridas infectadas, generalmente tienen mucho exudado y tenemos que preservar la zona perilesional. Y por ende, también tenemos que controlar el olor y la infección de estas heridas. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar ahora, ya conociendo el marco, cómo es que manejamos las heridas y qué es importante que conozcamos. Se habla dentro de las definiciones del manejo de heridas, lo que es la cura tradicional, ¿ok? Y lo que es la cura avanzada. Dentro de la cura tradicional, también conocida como cura seca, ¿cuál es la definición? Aquí utilizamos implementos como el suelo fisiológico, la gasa tradicional, que nos han enseñado en la universidad, y es una curación, como dice, por eso se le llama cura seca, porque está en un ambiente seco, ¿sí? Y no adecuado para la cicatrización. Si nosotros lleváramos al médico con una lupa, quisiéramos ver qué pasa cuando retiramos una gasa, esto es lo que se observa. Imagínense ustedes más en el tema de lo que son las heridas tumorales. ¿Y qué es una curación avanzada? También es el uso del suero fisiológico, pero aquí se utilizan apósitos, los cuales se les llaman más sofisticados y que van a permitir que la herida evolucione en un ambiente húmedo, favoreciendo que el crecimiento celular y permite una adecuada cicatrización. Alguna vez alguna licenciada me dijo, pero yo veo que mi herida está húmeda. Ojo, cuando hablamos de herida húmeda, hablamos por los apósitos, que ellos van a lograr una humedad natural. ¿Qué quiere decir con ello? Utilizaré, si la herida tiene mucho exudado, un apósito que absorba ese exudado. Si tengo una herida relativamente seca, colocaré un apósito que hidrate esas células. Si estoy frente a un tejido necrótico, utilizaré un apósito que me ayude al debridamiento. A ello se le llama la cura avanzada. ¿Y qué es importante recordar? Siempre lo menciono, los apósitos no son inteligentes. Los inteligentes son los profesionales que utilizan estos apósitos para, como objetivo, lograr una mejor evolución de la herida. En este caso, estamos hablando de las heridas tumorales. Y esto es lo que pasa. Cuando sacamos y viéramos las lesiones con una lupa, esto es lo que sucede con una herida que es manejada como un apósito. El manejo de apósitos es sumamente sencillo. Lo importante es que debemos conocer cada apósito, la clasificación y cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones para evitar los efectos secundarios. Bien, entonces, si hacemos una tabla haciendo la diferenciación entre una cura avanzada y una cura tradicional, diremos, en ambas yo puedo utilizar un producto que me ayude a bajar carga bacteriana o el suelo fisiológico y la cobertura es ahí la diferencia. Utilizo una gasa, o llamado apósito pasivo, o en la cura avanzada algún tipo de apósito, interactivo, bioactivo o mixto, que es la clasificación. La frecuencia varía. Si yo hago cura diaria, tradicional, la haré diaria o incluso en el día debo de hacerla varias veces. En el caso de la cura avanzada, la realizaré 2 o 3 veces por semana. El costo, a pesar que se pueda pensar, wow, pero no, pues si yo uso un apósito, me va a costar el costo mayor. No, señores. Se ha demostrado por estudios farmacoeconómicos
que el manejo de la cura avanzada es menor. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Por la frecuencia. Con ello, yo voy a evitar que esa herida o úlcera se sobreinfecte. ¿Y dónde está el mayor costo al momento de hacer las curas? No a veces en el producto, sino en el tema del profesional de salud. El costo de hora del profesional de salud es alto. Entonces, por ello, por citarles un ejemplo, no existen estudios epidemiológicos o de costeo farmacoeconómicos en heridas tumorales, pero sí hay, por ejemplo, en lo que es lesiones por presión. ¿Ustedes saben cuánto cuesta curar una lesión por presión grado 4? Un estudio que se hizo en Reino Unido en el año 2003, $14.000. Miren ustedes, ¿cuánto llega a costar el manejo de las curas? Bien, entonces, si queremos nosotros determinar con lo que les he mencionado, ¿cuáles serían las ventajas o los beneficios y por qué yo realizaría la cura húmeda o cura avanzada? Primero, porque le favorece la migración celular. Segundo, porque le mejora la migración de los leucocitos. Tercero, porque le promueve la síntesis del tejido conectivo. Cuarto, porque le previene la desecación celular. Y lo más importante, usted ya no va a ver costra cuando hace cura avanzada. Siempre va a haber el hecho de la herida húmeda. Algunos profesionales no conocen muy bien el manejo, esperan que la herida, y a veces también nos han enseñado o hemos aprendido que creemos, en nuestro paradigma, que las heridas deben hacer costra. La herida hace costra, va bien, no la toques. Pues le digo que hoy, con estudios y evidencia, se dice que no, porque todas las heridas que hacen costra, o tejidos, en algunas oportunidades necróticos, o tejidos con fibrina, generalmente uno retira ello y esta herida tiene secreción. Entonces, por eso es importante siempre estar debridando estas lesiones. Y en el caso, cuando usted maneje los apósitos, ya no va a haber costra. Bien, el otro le proporciona un aislamiento térmico y está demostrado por evidencia que aumenta la velocidad con ello de cicatrización. Asimismo, va a permitir no dañar las nuevas células que se van regenerando. Y es más, imagínense en el tema de lo que estamos hablando hoy, las heridas tumorales. Cada célula se tiene que cuidar muy bien, porque sí, por el tema que hemos visto hace un momento del diagnóstico, por todo lo que el paciente pasa, imagínense dañar y que esa herida a veces de por sí tiende al crecimiento. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes esenciales para manejar este tipo de heridas o úlceras o heridas crónicas? Bien, primero tenemos que tener una evaluación del paciente. Segundo, evaluar la herida. No es lo mismo que el paciente presente una herida, por decir, paciente es un paciente con un cáncer de cabeza y cuello y tiene una úlcera maligna a nivel del cuello y adicionalmente el paciente está postrado y tiene una lesión por presión en zona de talón. No la podemos manejar de la misma manera. Cada herida se va a manejar de manera independiente. Luego, tenemos que evaluar el apósito. Siempre lo digo, no existe apósito humano. Lo que existe es desconocimiento del profesional de salud al utilizarlos. Y por último, yo tengo que evaluar si lo que he planificado en mi tratamiento fue lo correcto. De no serlo, rotaré, cambiaré el apósito y tengo para ello que hacer una evaluación de la eficacia. Bien, cuando se habla del manejo de la evaluación de la herida, se habla de lo que es el marco TAI, que vamos a ver. Entonces, ¿cómo elijo yo el apósito? ¿Cómo yo determino qué debo de utilizar? ¿Es un apósito interactivo, un apósito bioactivo o un apósito mixto? Bien, entonces, ¿qué es lo que se dice también en las literaturas para hacer el primer paso de la limpieza o el arrastre medical? Yo puedo utilizar suelo fisiológico, lactato o agua bidestilada. Pero los consensos mundiales han determinado que es el fluoruro de sodio. ¿Y qué es importante que debo recordar? Que
la presión que yo debo de ejercer es de 1 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Para ello, yo debo de tener una distancia de lo que esté utilizando hacia la lesión. ¿Cuál es esa distancia? 15 centímetros, no menor de ello. Y para ello, también, dependiendo del tamaño de la herida o úlcera, yo emplearé duchoterapia o lavado de jeringa con aguja. Utilizaré la jeringa con aguja si la herida es menos de 5 centímetros. Si es más de 5 centímetros, haré la duchoterapia. ¿Cómo hago la duchoterapia? Cojo un frasco y en la parte, si se quiere la parte superior o inferior, tiene que ser un frasco cerrado, haré una serie de aberturas con una aguja número 21 y con ello, por aproximadamente unos 20-30 orificios, y con ello yo puedo hacer una duchoterapia artesanal. Bien, entonces, cuando manejo la herida, yo debo de recordar este tema que es importante, que me da las pautas cómo manejar el tema de las heridas con cura avanzada. Y estamos hablando del TIME, o TIME, ¿sí? ¿Qué es el TIME? Como dice ahí, es un marco práctico para el tratamiento de las heridas. ¿Y qué significa? Cada letra tiene un significado. La T de tejido no abierto, control de tejido. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo estoy frente a una herida, mi primer objetivo es debridar. Tengo que limpiar, retirar todo ese tejido que tiene ese lecho. Luego, la letra I, control de inflamación y de la infección. Yo debo hacer un diagnóstico. ¿Esa herida está infectada o está inflamada? La letra M es control del exudado. Y la letra E es lo que viene a ser preservar la lesión periulceral. Darle la importancia, recordemos, las heridas cierran de afuera hacia adentro. Así es. ¿Y quién dio ese marco tal? Fueron dos médicos dermatólogos americanos, uno de ellos el doctor Falanga y el otro el doctor Silva. Y entonces, ¿cuáles son las etapas para el manejo de una lesión maligna? Primero, que el cuidado de las lesiones es complejo, definitivamente. Y va a constituir un reto para la enfermera que está a cargo. De hecho, ustedes tienen aquí un equipo de enfermeras que manejan, y es un reto, porque no es como manejar una lesión por lesión, no es como manejar un pie diabético. ¿Bien? ¿Por qué? No solo por su complejidad, sino ¿por qué? Porque se presentan dificultades físicas y lo más importante, la carga psicológica. Generalmente son pacientes muy deprimidos y ansiosos. El segundo, la finalidad de las intervenciones para el cuidado no es la cicatrización a diferencia de las heridas crónicas. Es decir, estamos preparadas porque esa herida no va a cerrar, como les mencionaba, en la mayoría de veces. Que está orientado básicamente a aliviar los síntomas físicos como el exudado, el mal olor, el dolor y el riesgo de hemorragia. En eso se basa nuestro tratamiento. Y aunque una proporción pequeña de pacientes puede lograr curar esas lesiones, después, es decir, el tratamiento, generalmente hay un tratamiento paliativo, porque sabemos que el diagnóstico de fondo de este paciente es un paciente con cáncer. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las heridas tienen mal olor? Está también evidenciado que todas las heridas, el 90% tienen biofilm bacteriano. Y él es el responsable de que las heridas tengan mal olor. ¿Por qué? Porque ese biofilm aglomera, dentro de esa red de polisacáridos se quedan las bacterias. Y eso es lo que hace que usted perciba por ello. El biofilm no se ve, ¿sí? No lo podemos ver, es imposible al ojo humano, se lo ve solo al microscopio. Bien, entonces, ¿cómo se forma? Pasa por una serie de estadios. Al inicio es bueno porque protege el lecho de la herida, pero conforme va avanzando en tiempo, en días, imagínense, a veces estas lesiones de semanas, meses, hace lo que viene a ser de que esas lesiones, por eso están infectadas. Bien. Esas
lesión, este biofilm llega a tener la forma física como un hongo. Empieza desde contaminación, pasa por colonización, el desarrollo del biofilm y luego la infección sistémica, que es lo que vemos en nuestros pacientes que vemos. Y para ello, de acuerdo a lo que dicen hoy los consensos, para bajar carga bacteriana, está lo que es la polihexanida y la betamina. Ambas moléculas que contienen van a ayudar a bajar lo que es la carga bacteriana. ¿Y cómo así? Porque ha demostrado que limpia la lesión y va a descontaminar. ¿Por qué? Por la acción de los dos componentes. Limpia por acción, básicamente, gracias a la betaína, y es descontaminante por la acción antimicrobiana de la polihexanina. Bien, evidencias y estudios realizados mencionan: reduce la tasa de infección, reduce el tiempo de cicatrización, reduce el cambio de los apósitos en costo efectivo, e incluso hay estudios de reducción del uso de antibióticos y apósitos de planta, y hay la reducción del tiempo del profesional de salud en la cura. La forma de utilizarlo tiene una técnica muy particular que, si no se respeta, no va a ver usted el beneficio de su paciente. Luego de ello están las presentaciones de solución y en gel, que en todas las heridas tumorales o malignas deben utilizarse asociadamente. ¿Por qué? Porque el producto no se absorbe, tiene el efecto en el momento que hace la limpieza. El gel es para evitar que se vuelva a formar el biofilm bacteriano. Entonces, hablábamos de lo que es el TAI. Para el TAI, la letra T, mi primer paso, luego de haber preparo el hecho de la herida con la polihexanida betaína, y luego tengo que ver el manejo, si es tejido necrótico, desvitalizado, ¿ok? Cómo se encuentra en esta lesión, y para ello existen diferentes tipos. Pero ¿qué es lo que recomiendan para el manejo de las úlceras malignas o tumorales? El debridamiento autolítico. ¿Por qué? Porque el debridamiento autolítico me permite esperar y ser más cauta por el tema del sangrado que tiene el paciente. ¿Sí? Y recordemos siempre, ante todo tipo de heridas, cuándo debrido, cuándo no debrido. Y estamos hablando aquí del paciente terminal, del paciente oncológico, generalmente. Yo tengo que ser muy cauta, y es por eso, eso es lo que me permite el debridamiento autolítico. La letra I de inflamación o infección. Yo voy a determinar y evaluar los signos de infección para determinar si esta herida es una herida infectada o no. Y la letra E, que corresponde a los bordes. Debo de proteger también los bordes de la lesión para evitar la maceración. Recordemos que las heridas o úlceras tumorales todas tienen gran parte de abundante exudado. Bien. Asimismo, ¿qué tenemos y qué me ofrece el mercado? El mercado me ofrece los apósitos. Eso es lo que es la cura avanzada. El primer grupo, los apósitos pasivos, que son las gasas tradicionales. Y lo que hablamos también, las gasas con algodón. Los apósitos interactivos, ¿cuáles son ellos? El apósito de tul, que es el apósito de petrolato, que todos lo conocemos hace mucho tiempo, y cuando usamos alguno de ellos ya estamos haciendo cura avanzada. Los apósitos de espuma hidrofílica y los apósitos transparentes. Existen con adhesivos y sin adhesivos. El mercado local no tiene todavía los no adhesivos. Bien, luego están los apósitos bioactivos. Los apósitos bioactivos están en la clasificación: los hidrocoloides, los alginatos y los hidrogeles. ¿Por qué se les dice bioactivos? Porque interactúan con el hecho del herido. Bien, cada uno se va a utilizar en el... ¿Qué es importante de aquí? ¿Cuál es el que más se utiliza? Cuando yo estoy frente a una herida con mucho exudado, lo que se recomienda hoy es el manejo de los alginatos de calcio. ¿Sí? Luego tenemos, ¿qué nos ofrece el mercado? Estos son los hidrocoloides gruesos. ¿Qué me ofrece el mercado? Y antes de pasar, ¿qué debo de saber de los hidrocoloides gruesos? Primero, el tiempo de permanencia en el lecho de la herida es de 5 a 7 días.
Cuando usted hace cura avanzada, usted debe de ponerse en contacto con la casa comercial, porque aparentemente todos son iguales, pero no todos tienen la misma composición. Entonces usted debe ponerse en contacto con el fabricante, con el laboratorio, con la empresa, con el representante, para que él pueda guiarlo y usted pueda ver los beneficios de esos apósitos. ¿Qué pasa con el apósito de hidrocoloide grueso? Muchas veces se ha magnificado su uso y se utiliza para todo, hasta preventivo, cuando su indicación es específicamente, si ustedes ven aquí, la indicación de un apósito de hidrocoloide es para favorecer la cicatrización, para el debridamiento y proteger. Pero cuando hablo de proteger es cuando es una herida limpia, no para una herida que tiene su. Por ende, en las heridas tumorales no se debe utilizar hidrocoloides gruesos, porque usted sin querer prolifera a su caldo de cultivo para la proliferación de las bacterias. ¿Qué me ofrece el mercado dentro de los hidrogeles que hablamos para el debridamiento autolítico? En algunos casos que tenemos heridas necróticas, es decir, hoy el mercado me ofrece todos debo de utilizarlos entre 24 a 72 horas. Todos son hidrogeles. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el original y cuál es la copia? Ninguno. Cada uno es de una casa de investigación, pero tienen composiciones diferentes. Por ende, no siempre usted va a ver el mismo resultado. Muchas veces se piensa y se dice, ah, no me va bien, y sí que no es bueno el apósito. No, realmente la herida, recuerdan el enfoque que se le da a la herida. Yo tengo que evaluar la herida y tengo que determinar cuál de estos apósitos va a ir bien para la herida que estoy tratando. Bien, ¿por qué 24 a 72 horas? Si la herida tiene mucho exudado, 24 horas. Si no tiene mucho exudado, puedo dejarlo, pero no más de 3 días. Recuerden que estos apósitos, lo que tienen mayor cantidad es agua. Algunos tienen de 40, 50, 60, 70, 80% de agua. Luego están los apósitos de alginato, ¿sí? Que también existen diferentes casas comerciales. De la misma manera, la posología y la indicación es 24 a 72 horas. ¿Cuándo 24? Cuando tiene mucho exudado y se coloca un tercio, se deja 2 tercios del herida, sobre todo si son cavidades. En este caso, ¿por qué dejo este tercio libre? Porque el apósito se hincha. Al absorber el exudado, generalmente más de 10 veces el peso. ¿Qué otro punto es importante recordar de los alginatos? Y a veces pasa en las heridas tumorales. El alginato procede de las algas marinas. Por ende, al entrar en contacto con el exudado, cambia de coloración y presenta un olor característico amargo. Y se confunde muchas veces, y como se tiñe de medio verdoso, a veces se presume de que la herida la ha infectado, y no es así. Usted lave la herida luego y va a notar la diferencia, porque también le ayuda en 2 puntos, a debridar y también le ayuda, ¿no?, importante, sobre todo en las heridas sanguíneas, porque es un buen hemostático. Entonces, pero ojo, no más de 3 días. Algunas veces lo dejan 4. Dicen, es muy bueno y lo dejan 4 o 5 días. No, señor. 3 días como máximo debe llevar el apósito. Y otro punto, como les mencionaba, el apósito de alginato no debe tocar los bordes perilesionales. ¿Por qué? Porque recuerden, muchas veces estos bordes, recordemos, nosotros queremos que aquí las células crezcan. Si usted hace que ahí entre en contacto el alginato, lo que usted va a hacer es detener la producción de esas células. Y otro punto, puede usted incluso provocar necrosis, porque deseca la célula. ¿Bien? ¿Se apagó? Gracias. Luego están los apósitos mixtos, que son los apósitos de planta. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y están los antimicrobianos desodorantes y los absorbentes.
En ese caso, los primeros apósitos, que son los apósitos de plata, sí están en el mercado. El segundo grupo todavía no llega al país. ¿Bien? ¿Y cuáles son? De igual forma, el mercado, hoy miren ustedes cuánta variedad de apósitos de plata tenemos. Vienen algunos con carboximetilcelulosa, con alginato de calcio, con hidrógeno. Pero a veces también sucede que dicen, no me va bien con este apósito de plata. ¿Será? Sí, la plata iónica es muy buena, no necesita ser activada. Pero el segundo componente, de repente, no es el necesario para el tema o el manejo de la herida que tuvimos. Por ello, es importante que usted conozca, ¿sí?, ¿cuál es el segundo componente, aparte de la plata iónica, que contiene el apósito que usted está utilizando? Lo recomendable es que en las instituciones deben haber por lo menos 2 a 3 marcas. ¿Por qué? Porque en el caso, como les digo, cada casa tiene como un componente adicional. Entonces, usted tiene que saber por qué, de acuerdo al tipo de herida, utilizará la plata más adecuada. Y igualmente, cada 24 horas, y puedo dejarlo hasta 7 días. ¿Cuándo 24 horas? Los consensos mundiales dicen, usted está frente a una herida infectada y utiliza un apósito de plata los 3 primeros días cada 24 horas. Y luego va a ir espaciando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esas guías se dice, usted tiene a los 15 días que evaluar la plata. Y tiene una primera opción. Si la herida ha mejorado, definitivamente, usted va a tener que cambiar de apósito. ¿Sí? Si la herida no mejora, también lo va a tener que cambiar y ver qué otro apósito utiliza. ¿Sí? Si el paciente se complica, tiene que agregar cobertura antibiótica. Recuerden, el manejo de la plata no significa que va a reemplazar la cobertura sistémica. ¿Ok? Eso está en las guías. Y tenemos luego las películas de protección cutánea para preservar los bordes que se utilizan, no solo el borde de la herida, sino recordemos en las zonas, en las ostomías, en las zonas perigenitales. ¿Qué me da el mercado? Hoy me ofrece esos 3 tipos. Igualmente, pongámonos en contacto con Casa Comercial. Su aplicación en todos ellos es de 48 a 72 horas. Asimismo, están los ácidos grasos hiperoxigenados que me van a ayudar a hidratar, a restaurar, a tener una restauración capilar, incrementa la renovación celular, restaura la circulación capilar y va a mejorar la resistencia capilar frente a presiones externas. ¿Qué contienen los ácidos grasos hiperoxigenados? Son ácidos grasos esenciales que han sido saturados de oxígeno para que puedan ser absorbidos a través de la epidermis. ¿Correcto? De acuerdo a la indicación, es la posología del producto. Puede ser 3 a 4 veces al día o 2 veces al día, ¿sí? Para terminar, ¿qué es importante recordar de todo lo que hemos hablado hoy? Lo primero, registre la valoración y el plan de cuidados. Eso tiene una evidencia alta, si hablamos de las evidencias de Gray. Segundo, ¿qué tiene evidencia moderada? Mantenga el tejido perilesional limpio e hidratado. Las películas de poliuretano, porque estamos hablando, las películas de protección cutánea, estas son transparentes, o pomadas a base de óxido de zinc me van a proteger bien la zona perilesional. ¿Qué más tiene evidencia moderada? Que está demostrado que la cura en ambiente húmedo ha demostrado mayor efectividad clínica y rentabilidad en la cura tradicional. ¿Qué más tiene evidencia moderada? Que el uso de apósitos absorbentes, como cuáles, los apósitos de espuma hidrofílica, los alginatos, van a controlar el exceso de exudado en la lesión. ¿Qué más? Que los ácidos grasos hiperoxigenados también ayudan a restaurar, tienen una evidencia alta en lo que viene a ser el fortalecer de la piel. Luego, que tiene una evidencia muy baja, por eso les mencionaba al inicio de la conferencia, el tema de los cultivos. Se dice que valorar la realización de cultivos de la herida no es muy relevante, por eso que en ese tipo de lesiones malignas no se recomienda hacer cultivos. Bien, ¿qué tiene evidencia moderada? Que valore el uso de geles
¿ok? Por ejemplo, como opioides, otro punto importante es el dolor. El tema de esas lesiones tumorales son muy dolorosas, por lo mismo que cogen muchos nervios, muy sensitivo el paciente, y debemos al momento de la cura también aplicar algún tipo de analgésico. Y para terminar, el manejo del apósito de plata, usted en las heridas tumorales debe tomarlo con precaución. ¿Por qué? Porque hay una evidencia muy baja, que quiere decir los apósitos de plata son una opción de gran utilidad en pacientes con úlceras neoplásicas. Esa es la afirmación, pero por evidencia, ¿por qué? Por el tipo. Se menciona que los apósitos de plata no deben utilizarse más de 15 días. Recuerdan lo que dicen las guías. Y es muy controversial en el tema de manejo de las lesiones malignas. Bien, muchísimas gracias.